Bien, vamos a continuar con nuestro programa del día de hoy. El siguiente tema es nódulo pulmonar solitario, benigno o maligno. Quisimos llamarle así el tema porque vamos a enfocarnos básicamente a describir qué características orientan hacia la benignidad de un nódulo y cuáles características orientan hacia la malignidad. Por lo tanto, ¿cuáles son los objetivos de nuestro tema? En primer lugar, vamos a definir las características de los nódulos pulmonares que orientan hacia etiología benigna o maligna. Y en segundo lugar, tratar de establecer una serie de recomendaciones para el seguimiento de los pacientes con nódulos pulmonares. Bien, comencemos por definir lo que es un nódulo pulmonar solitario. En primer lugar, estamos hablando de una lesión única radioopaca. Esta lesión puede ser redondeada o puede ser ovalada, pero tiene que estar rodeada completamente de parénquima pulmonar. Esta es una condición muy importante porque en los pulmones tenemos muchos nódulos que son subpleurales que no están completamente rodeados de parénquima. Estos debemos sacarlos de la categoría de nódulos pulmonares solitarios. Otra característica importante, menores de 3 centímetros, más de 3 centímetros, pues ya los llamaríamos masa. eh, y estos nódulos no deben estar asociados a adenopatías, atelectasias, derrame pleural o alguna otra patología. Básicamente, estas son las características que debe tener un nódulo para considerarse nódulo pulmonar solitario. Algunas recomendaciones técnicas para hacer estudios de seguimiento de nódulos pulmonares. Necesitamos tener cortes finos de 1.0 a 1.5 milímetros y para los estudios subsecuentes se recomienda utilizar protocolos de baja dosis. Todos los tomógrafos tienen protocolos de baja dosis, deben ser utilizados en el seguimiento de estos pacientes. Bien, otras recomendaciones, las mediciones de los nódulos deben hacerse siempre en el mismo plano, en el plano axial y en los mismos ejes. Más adelante vamos a ver cómo se mide un nódulo pulmonar y siempre deben revisarse los estudios previos cuando estos existan. Es prácticamente imposible hacer el seguimiento de un nódulo si no tenemos estudios previos, ¿no? Muchas veces el paciente llega con un reporte, pero lo ideal es tener la imagen para poder nosotros hacer la comparación. Un ejemplo, este paciente pues llegó hace poco eh, al servicio de urgencias de nuestro hospital y de inmediato solicitaron la tomografía para valorar este supuesto tumor pulmonar. Sin embargo, este paciente tenía esta otra radiografía de 48 horas antes. Había acudido ya al hospital con sintomatología infecciosa, se le hizo esta radiografía, se consideró que no tenía mayor cosa y se regresó a su casa y después regresó con esta lesión. Nos damos cuenta que en 48 horas no se puede formar un tumor, ¿verdad? Lo que este paciente tenía era una neumonía. Entonces, de ahí la importancia de revisar los estudios previos antes de querer tomar alguna decisión con estos pacientes. Bueno, los nódulos pulmonares vamos a clasificarlos según su densidad. Eh, Primero vamos a tener los nódulos que son sólidos, después los nódulos subsólidos. Estos a su vez los vamos a clasificar en no sólidos o parcialmente sólidos. Aquí tenemos algunos ejemplos. La primera imagen de un nódulo totalmente sólido
La segunda imagen, un nódulo que tiene un patrón de vidrio deslustrado. A este le vamos a llamar un nódulo no sólido. Y el tercer ejemplo, tenemos un nódulo que tiene una zona que es francamente sólida y otra mayor que es vidrio deslustrado. Este es parcialmente sólido. Entonces es importante que comencemos por definir los nódulos en sólidos, no sólidos o parcialmente sólidos. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver más adelante, para cada uno de este tipo de nódulo se tiene que dar un seguimiento distinto. Eh, los sólidos generalmente se van a tratar de granulomas o de cicatrices en pacientes que tuvieron alguna patología pulmonar previa. Pueden ser ganglios linfáticos intrapulmonares, pero también pueden ser neoplasias primarias o metástasis. Los nódulos subsólidos generalmente van a deberse a infección o a hemorragia, pero en unos pocos casos también pueden tener etiología neoplásica. ¿Qué se le va a valorar a un nódulo pulmonar? El abordaje de estos nódulos siempre comienza midiendo su tamaño y en base a su tamaño y a los estudios previos que se tengan, vamos a determinar el tiempo de duplicación. También son importantes otras características como la localización, los que tengan alguna calcificación, qué tipo de calcificación tiene, sus márgenes y el reforzamiento que presentan tras la administración del medio de contraste. Estas son las características más importantes. Bien, antes de pasar al tamaño de los nódulos, bueno, es importante mencionar cómo deben medirse. Según la Sociedad Fleischner, este es el modo correcto de medir los nódulos pulmonares. Si se dan cuenta, el primer ejemplo es de un nódulo sólido. Se toman dos ejes. Generalmente vamos a tomar el eje mayor y se va a trazar después un eje que sea completamente perpendicular al primero. Se toman las dos medidas, se suman, a esta suma se divide entre dos y se obtiene un valor que se va a expresar en milímetros. En este caso, 8.5 milímetros, que nos está dando el primer ejemplo, subimos a 9 milímetros. Así es como se debe medir. El segundo ejemplo de un nódulo no sólido básicamente es lo mismo. Tenemos un eje mayor de 8 milímetros con un eje perpendicular de 6.6 milímetros. El promedio es 7.3. Este 7.3 baja a 7 milímetros. Y bueno, para los nódulos que son parcialmente sólidos, se hace lo mismo, solamente que hay que expresar el diámetro máximo de la parte sólida, que en este caso es de 11 milímetros. Entonces, este es el método correcto para medir nódulos pulmonares. Si se dan cuenta, las imágenes son axiales. Ese es el plan en el que siempre las tenemos que medir. Y bueno, pues los tomógrafos actualmente cuentan con lectores automáticos de volumen. Es importante que nosotros accedamos a esta tecnología. ¿Por qué? Porque la determinación del volumen es mucho más confiable que la determinación de los diámetros. Siempre que se han hecho estudios, se ha visto una diferencia entre radiólogos, inclusive midiendo el mismo nódulo, ¿no? Entonces, ya si el tomógrafo tiene un lector automático de volumen, pues debemos utilizarlo. Estos lectores automáticos van a determinar los diámetros, como acabamos de verlo anteriormente, pero también el volumen y nos pueden decir el porcentaje de componente sólido que tiene el nódulo, el porcentaje del crecimiento que presentó y en base a esto el tiempo de duplicación. Entonces nos ahorra mucho el trabajo y nos da una información mucho más precisa. Eh, ¿Por qué es importante toda esta información? Porque dependiendo del tamaño, nosotros tenemos una posibilidad de malignidad.
Cuando el nódulo es menor de 2 centímetros, tenemos solamente el 10% de probabilidades de que este nódulo sea maligno. Cuando el nódulo va de 2 a 3 centímetros, ese riesgo puede crecer hasta el 80%, pero cuando se trata de un nódulo mayor de 3 centímetros, entonces tenemos una posibilidad del 95% de que sea maligno. Entonces, por eso es importante determinar su tamaño. Ahora bien, con respecto al tiempo de duplicación, los nódulos benignos generalmente presentan un tiempo de duplicación ya sea menor de 7 días o mayor de 465 días. Por eso, en forma convencional se ha establecido que si un nódulo no modifica su tamaño en 2 años, entonces ya no necesita mayor seguimiento. Es importante saber lo siguiente. Nosotros podemos tener medidas de los diámetros y considerar que el tiempo de duplicación es corto, solamente basándonos en la medida del diámetro, pero es un error. ¿Por qué? Porque el incremento del 26% en el diámetro ya corresponde a la duplicación en el volumen del nódulo. ¿Qué quiere decir? Solamente con que hay un crecimiento del 26% en el diámetro, ya estamos hablando de duplicación del nódulo. Entonces, por eso es importante, vuelvo a repetir, que tengamos lectores automáticos. Aquí tengo un ejemplo. En el primer examen, este nódulo tuvo un volumen de 769 milímetros cúbicos. En el segundo examen, realizado 90 días después, este volumen se incrementó a 1038 milímetros cúbicos. ¿Qué quiere decir? El porcentaje de crecimiento fue del 35%, por lo tanto el tiempo de duplicación fue de 255 días, que cae dentro del rasgo de posibilidad de que sea maligno. Entonces, rápidamente el equipo hace el análisis, nosotros solamente interpretamos los resultados. Bueno, vamos a continuar. Ahora, la localización del nódulo es muy importante. Los nódulos que aparecen en los lóbulos superiores tienen mayor riesgo de malignidad. ¿Cuáles son los que tienen menor riesgo? Los que aparecen en los lóbulos inferiores, los que tienen una localización intercisural o pericisural, o son subpleurales. Estos por lo general tienen etiología inflamatoria. Entonces, en cuanto a localización, los lóbulos superiores son los que más nos interesan. Aquí algunos ejemplos de nódulos, ya sea subpleurales, intercisurales o pericisurales, que corresponden a ganglios linfáticos intrapulmonares. Es importante que lo sepamos distinguir porque son muy frecuentes. Generalmente los ganglios intrapulmonares van a tener una forma ovoidea. Inclusive algunos tienen una forma romboidea. Se asocian ya sea a la pleura, se asocian a cisuras, se asocian a septos interlobulillares. Es importante que lo sepamos distinguir para no cometer el error de catalogarlos como nódulos pulmonares solitarios. Entonces, esta es la apariencia de los ganglios intrapulmonares. Bien, vamos a continuar con otra característica que es muy importante, el tipo de calcificación que presentan. Este parámetro es muy importante y muy confiable para poder determinar benignidad o malignidad. Tenemos que las calcificaciones que se asocian a nódulos benignos generalmente son aquellas difusas, esto es, que todo el nódulo esté calcificado, o bien calcificación central, calcificaciones que son llamadas en palomitas de maíz, que son amorfas o laminadas, ya sea solamente en la periferia o un aspecto de hoja de cebolla le llaman, hacia el centro del nódulo. Estas son benignas.
¿Cuáles son las calcificaciones que se asocian con mayor riesgo de malignidad? Las que son excéntricas, esto es, que están en uno de los bordes del nódulo, o aquellas que son puntiformes. Estas por lo general se asocian con mayor riesgo de malignidad. Vamos a ver algunos ejemplos tanto en la tomografía como en las radiografías. Tenemos un nódulo en este primer ejemplo con una densidad evidentemente cálcica, 1245 unidades Hounsfield. Pues obviamente esto es un granuloma calcificado, una lesión evidentemente benigna. En la radiografía es muy común que veamos estos pequeños nódulos que tienen densidades similares a las costillas. Generalmente yo les recomiendo que vean la cortical de la costilla. Si la cortical de la costilla y el nódulo tienen densidades similares, pues entonces son nódulos calcificados y son benignos. Otros ejemplos, aquí tenemos otra radiografía que tiene una calcificación amorfa en su interior, en palomita de maíz. Esto es benigno, se trató de un amartoma. Tenemos otro nódulo con una calcificación redonda central. Recordemos, las calcificaciones centrales generalmente son benignas. Otras radiografías, en este caso tenemos nódulos ovoideos que tienen calcificaciones excéntricas. Si se fijan, están localizadas hacia la periferia del nódulo. Las calcificaciones excéntricas como estas se asocian más a malignidad. Otro ejemplo, un nódulo que tiene un borde muy liso, muy redondito, pero una calcificación excéntrica. Hay que darla como sospechosa de malignidad. Otro nódulo que tiene una calcificación amorfa en palomita de maíz, es otro caso de amartoma, una lesión benigna. Y bueno, esta lesión que aunque es más grande, se ve claramente el patrón de calcificación puntiforme típico de una lesión maligna. Entonces, es importante aprender estos patrones de calcificación eh, eh, y tener cuidado en un aspecto solamente. Hay metástasis que pueden tener calcificaciones, como las metástasis de los sarcomas o de los controsarcomas, o incluso tumores mucinosos de colon o de ovario que pueden tener calcificaciones. Este es un ejemplo de una metástasis de un sarcoma osteogénico totalmente calcificado que, bueno, no tenemos nosotros que cometer el error de darlo como algo benigno, ¿no? Entonces, la calcificación es el signo más confiable de benignidad, ¿no? Cuando tenemos un patrón evidentemente benigno, por ejemplo, calcificaciones centrales o nódulos completamente calcificados, entonces tenemos cerca del 100% de posibilidades de dar un diagnóstico preciso, ¿no? De benignidad. El problema es que el 45% de los nódulos benignos pues no tienen calcificaciones. Ahora bien, vamos con otro elemento que es el margen del nódulo. Se ha dicho que los bordes espiculados se relacionan hasta un 90% con malignidad, lo mismo que los bordes lobulados. Los bordes lisos generalmente son benignos, aunque hay que tener también en consideración que las metástasis suelen también tener bordes lisos muy bien definidos. Aquí tenemos algunos ejemplos. El primero de una lesión que tiene bordes francamente lobulados, un nódulo ovoideo con bordes francamente lobulados. Incluso podemos ver una calcificación excéntrica. Entonces ya tendríamos dos parámetros para decir que es maligno. La calcificación excéntrica, como ya vimos, y los bordes lobulados. Aquí tenemos otra lesión que tiene lo mismo, bordes lobulados, tiene algunas lobulaciones, algunos les llaman umbilicaciones a estas pequeñas depresiones que hay en el borde.
pero también está espiculado, tiene espiculaciones, entonces, pues son dos criterios para señalar que este nódulo probablemente es maligno. Otras imágenes, esta es una lesión un poquito más grande en una radiografía en donde es evidente la lobulación de sus bordes. Aquí tenemos otra imagen en tomografía en donde podemos ver tanto espiculaciones como lobulaciones. Es importante mencionar que las lobulaciones suelen producirse porque dentro del nódulo hay grupos celulares que tienen distintos patrones de crecimiento. Cuando algunas células crecen más rápido que otras, entonces empiezan a formar estas lobulaciones. Y obviamente eso sucede en las lesiones malignas. Aquí tenemos dos ejemplos de lesiones espiculadas. La primera de una lesión maligna de un carcinoma. La segunda, que fue considerada como un carcinoma también, pero para sorpresa del patólogo, cuando se hizo la biopsia, eran lesiones secundarias a tuberculosis. Aquí hay un dato que es importante. Se ha dicho que muchas veces los granulomas por tuberculosis tienen lesiones satélites, o algunos dicen que tienen nódulos hijos, ¿verdad? Entonces, tenemos una lesión grande y una lesión pequeña con características muy similares, ambas relacionadas con la cisura. Bueno, aunque nosotros veamos que hay dos lesiones, como en este caso, tenemos que seguir mencionando la posibilidad de malignidad por la especulación tan evidente. Bueno, eh, ¿qué otro parámetro vamos a ver? La administración del medio de contraste por vía intravenosa es un criterio importante para determinar benignidad o malignidad. Generalmente se tiene que administrar el medio de contraste. Nosotros utilizamos 60 mililitros de contraste. Hacemos los cortes con 1 minuto de retardo. Y dependiendo del reforzamiento que haya, nosotros podemos decir con seguridad si esta lesión puede ser benigna o maligna. Si el reforzamiento es menor a 15 unidades Hounsfield entre la simple y la contrastada, casi va a ser 100% seguro que es benigno. Hay falsos positivos porque a veces medimos mal. Hay nódulos que tienen zonas de necrosis y muchas veces nosotros medimos en esas zonas y obviamente obtenemos una falsa medición. Sin embargo, este criterio es muy confiable. Tenemos un ejemplo de un nódulo que en fase simple nos midió 67 unidades Hounsfield. Tras la administración del medio de contraste, midió 70 unidades Hounsfield, prácticamente no cambió. Entonces, es una lesión con poca vascularidad. Podemos decir con toda confianza que es una lesión benigna. Por el contrario, tenemos esta otra lesión que aunque en apariencia no presenta mayor cambio, nosotros al medirla vemos que en la primera fueron 16,9 unidades Hounsfield y en la segunda 51,3 unidades Hounsfield. Realce mayor a 15 unidades Hounsfield, mayor posibilidad de malignidad. Entonces, en esta lesión, si hay un reforzamiento importante, podemos darlo con seguridad como una lesión maligna. Y bueno, también tenemos aquí la calcificación excéntrica, ¿verdad? Que ya habíamos dicho que también es un dato de malignidad. Bien, ¿qué pasa cuando medimos las densidades y encontramos que tiene densidades grasas? Los nódulos con densidades grasas en su gran mayoría son amartomas. Prácticamente la presencia de grasa en un nódulo podemos decir que es un dato de benignidad, ¿verdad? Nada más tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene un liposarcoma, puede tener metástasis con densidad grasa. Inclusive algunas metástasis de carcinoma renal pueden tener densidades muy bajas. Entonces,
La densidad grasa es muy confiable de benignidad si no hay antecedente de liposarcoma o de carcinoma renal. Entonces, cuando vean un nódulo con densidad grasa, prácticamente todos van a ser benignos. Y bueno, algunos llegan a tener corpúsculos aéreos en su interior. Si nosotros vemos que tiene corpúsculos aéreos dentro del nódulo, generalmente son malignos, ¿no? 60% son carcinomas broncoalveolares, el 30% son adenocarcinomas. Son muy raras la presencia de corpúsculos aéreos en los nódulos benignos. Tenemos que tener cuidado de no confundir un bronquio que nos estaría dando pues un signo de broncograma aéreo y confundirlo con un corpúsculo aéreo. Los corpúsculos aéreos obviamente están libres y no tienen relación con ninguna estructura bronquial. Bueno, cuando nosotros tenemos un nódulo pulmonar, si queremos hacer una valoración completa, nosotros tendríamos que investigar cuáles son los factores de riesgo que tiene el paciente para malignidad. Por lo general, se considera que la probabilidad de malignidad es baja si el paciente es no fumador, si el paciente tiene menos de 40 años, sin antecedentes de cáncer, si los nódulos son, o el nódulo que tienes de bordes lisos y se encuentra en lóbulo medio o lóbulos inferiores. Generalmente un nódulo con estas características y con estas características clínicas del paciente tienen menos de 5% de probabilidad de que sean malignas, ¿no? Entonces es importante que nosotros también obtengamos información clínica. Por el contrario, la probabilidad de malignidad va a ser de más del 65% si el paciente es fumador. Más de 30 pacientes, perdón, más de 30 paquetes de cigarrillos al año. Si el paciente es mayor de 60 años, si tiene un antecedente de cáncer o si la lesión que nosotros vimos tiene bordes espiculados y se encuentra en los lóbulos superiores. Todas estas características hacen que la probabilidad de malignidad sea elevada. Bien, hay un riesgo intermedio cuando se mezclan características de los dos grupos de 5 a 65%, que bueno, pues básicamente eso es un espectro muy amplio, entonces pues no tiene mucho valor el decir que tiene probabilidad intermedia, ¿no? Entonces más bien vayamos a clasificar a los de bajo riesgo y a los de alto riesgo y vamos a ver qué es importante esto para el seguimiento que se le va a dar a los pacientes. Bueno, pues todos conocemos algunas recomendaciones, sobre todo del long rats. No nos vamos a meter mucho en el long rats porque pues todos lo pueden consultar. Vamos a hacer nada más algunas precisiones por cuestión de tiempo. Eh, ¿Qué se recomienda? Los nódulos que tienen 5 milímetros o menos no van a requerir un seguimiento rutinario en pacientes de bajo riesgo. Es muy común que como hallazgo incidental tengamos nódulos de menos de 5 milímetros. Esos, si el paciente es de bajo riesgo, pues ya no hay que hacerles mayor caso, ¿verdad? Eh, y si el paciente es de alto riesgo, se recomienda darle seguimiento a estos pequeños nódulos en un año. Ujú. Eh, eh, Sobre todo si tienen morfología sospechosa o están en lóbulos superiores. Entonces, este paciente no lo podemos dejar ir porque el nódulo sea muy pequeño. Tenemos que darle un seguimiento al año debido a sus antecedentes clínicos. Bueno, pues decíamos que la categorización y manejo de los nódulos está bien especificada en el Long Rats del ACR. No vamos a ver ahorita toda la clasificación, simplemente vamos a ver algunas recomendaciones para el seguimiento que son importantes. Y son estas, ¿no? Tenemos que ver si el nódulo es sólido, parcialmente sólido o no sólido, es lo primero que tenemos que determinar. Y bien, para los nódulos sólidos, si estos son pequeños,
menos de 6 milímetros, ya vimos que si el paciente es de riesgo bajo ya no va a requerir seguimiento. Si el paciente es de riesgo alto va a requerir TAC en 12 meses, ¿no? Para tener un control. Si el nódulo sólido está entre 6 y 8 milímetros, paciente de riesgo bajo, podemos dejarlo hasta un año para hacerle un control y ya dependiendo del resultado vamos a decidir si ahí se queda o se le puede dar otro nuevo control en 18 o 24 meses. Si el nódulo mide de 6 a 8 milímetros y es un paciente de alto riesgo, este sí va a requerir forzosamente un seguimiento a 2 años, por lo menos con 2 tomografías, ¿sí? Ahora bien, si el nódulo es sólido y es mayor de 8 milímetros, se requiere ya sea seguimiento a los 3 meses. Si el paciente es de alto riesgo, algunos indican que se le haga de una vez la biopsia o bien PET-CT. Entonces, esto es para los nódulos mayores de 8 milímetros sólidos. ¿Qué pasa con los nódulos parcialmente sólidos? Lo mismo, si son pequeños, menos de 6 milímetros, no requieren ningún seguimiento. Si son mayores de 6 milímetros, se recomienda hacer un seguimiento de 3 a 6 meses. Si la parte sólida es menor de 6 milímetros, se le puede hacer tomografía cada año hasta llegar a los 5 años. Si la parte sólida es mayor de 6 milímetros, pues se recomienda ya hacer una biopsia o PET-CT o cirugía. Y finalmente los nódulos sólidos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si son menores de 6 milímetros, no se les da seguimiento. Si son mayores de 6 milímetros, se les puede hacer una tomografía a los 12 meses, después otra a los 12 meses hasta completar a 5 años, ¿no? El hecho de que un nódulo no sólido siga permaneciendo en las tomografías subsecuentes, eso ya habla de que no es infeccioso como la mayoría de los nódulos no sólidos y va a requerir seguimiento hasta 5 años. Bueno, estas son, digamos, un resumen de las recomendaciones que tenemos según la ACR y bueno, es importante que lo sigamos. Eh, y sobre todo, es importante sensibilizar al paciente, porque muchas veces estos pacientes, sobre todo en los hospitales de segundo o de tercer nivel del sistema público de salud, pues es difícil darles el seguimiento, es difícil que tengan la periodicidad necesaria, ¿verdad? Entonces, si no sensibilizamos al paciente sobre la importancia de darle seguimiento a estos nódulos, entonces difícilmente los vamos a poder captar para un estudio de control. Y bueno, básicamente, ¿qué podemos concluir con respecto a los nódulos? Si ustedes se dan cuenta, ya sea a veces incluso con la radiografía, más, con mayor seguridad, con la tomografía, nosotros tenemos varios criterios que nos pueden orientar hacia benignidad o hacia malignidad. Obviamente, entre más criterios se vayan sumando hacia una de estos dos etiologías, pues con mayor seguridad podremos decir que es benigno, que es maligno. Eh, Nosotros tenemos que tener pues la pericia de poder determinar ya desde los estudios de imagen si es benigno o maligno, pero de ninguna manera nos podemos confiar, ¿no? Siempre tenemos que dar seguimiento a estos pacientes, siempre tenemos que aplicar pues, lo que nos están marcando las guías y no dejar pasar por alto un nódulo, todo por pues, exceso de confianza. Muchas veces nosotros nos encontramos con mucho trabajo y es difícil volver a captar a estos pacientes, pero si vemos un nódulo sospechoso, pues tenemos que tratar de contactar y de buscar al paciente para poder dar el seguimiento adecuado. Si no, pues nuestro diagnóstico pues va a ser inútil porque no va a
pues desencadenar un seguimiento en el paciente ni un tratamiento adecuado. Pues muchas gracias. Espero que haya sido de alguna utilidad, pues esta pequeña presentación.